Luego de finalizar el trazado cefalométrico y la ubicación de los puntos, lo indicado es sacarle varias fotocopias al calco. Su objetivo es realizar todos los análisis. Se sugiere el uso de lapiceros de varios colores para diferenciar de manera adecuada las líneas y los planos. Además, debemos tener el formato de análisis cefalométrico, 2 escuadras y un transportador, ya que este análisis está conformado por la obtención de medidas lineales, las cuales son expresadas en milímetros, de ángulos, los cuales son expresados en grados, y la elaboración de planos, de los cuales algunos se construyen con líneas perpendiculares a otros planos cefalométricos. Debemos conocer el formato de análisis cefalométrico en el cual consignaremos la información obtenida. En la parte superior tenemos los datos del paciente y su edad cronológica y esquelética. Además, el nombre del estudiante y el docente, para nuestro caso, ya que se trata de una universidad. En la primera columna encontramos la agrupación de lo que se va a analizar. Se destacan la base de cráneo, el maxilar y la mandíbula, en los cuales se evalúa su posición, tamaño y rotación, relaciones intermaxilares, las cuales indican la relación esquelética del paciente en el plano sagital, relaciones verticales, dentales y tejidos blandos. En la siguiente columna encontramos este espacio para diligenciar el promedio de acuerdo a la edad y el sexo del paciente. En la siguiente columna el valor obtenido y finalmente la interpretación, que corresponde a evaluar el resultado del paciente y cotejarlo con el promedio o rango de normalidad y establecer si dicha medida expresa alguna alteración y determinar qué alteración, o si por el contrario la medida se encuentra sin alteración o en normalidad. En la primera hoja, con el calco fotocopiado, les explicaré cuáles son los planos cefalométricos, iniciando con los planos horizontales. El primero es el plano de la base craneal anterior, formado por la unión entre los puntos silla y nasion. El segundo es el plano de Frankfurt, formado por los puntos porion y orbitario. El tercero es el plano palatal, formado por la unión de los puntos ENA y ENP. El cuarto es el plano mandibular, formado por la unión de los puntos gonion y menton. Y el quinto es el plano oclusal, formado por la intercuspidación de las superficies oclusales. Ahora identificaremos cuáles son los planos cefalométricos verticales. El primero es el plano de la base craneal posterior, formado por la unión entre los puntos silla y basion. El segundo es el plano facial, formado por la unión de los puntos nasion de tejidos duros y pogonion. El tercero es el plano dentario, formado por la unión de los puntos A y el punto pogonion. El cuarto es el plano estético, formado por la unión de los puntos pronasal y pogonion. El quinto es la línea H, formada por la unión de los puntos labral superior y pogonion. El sexto es la vertical de McNamara, la cual debe cumplir dos requisitos. Primero, ser perpendicular a Frankfurt, es decir, atravesar el plano de Frankfurt a 90 grados, y segundo, partir desde el punto nasion. El séptimo es el eje de los incisivos, formado por la unión del borde del incisivo con el ápice dental. Y el octavo es el plano de la rama mandibular, la cual corresponde a la unión de los puntos articular y gonion. Iniciamos el análisis cefalométrico midiendo la longitud de la base de cráneo anterior, la cual es una medición lineal desde el punto silla hasta el punto nasion de tejidos duros. Medidas aumentadas reflejan una base de cráneo larga y medidas disminuidas una base de cráneo corta. Continuamos con la medida angular de la base craneal, que resulta al trazar el plano de la base craneal, es decir,
del punto silla a nación y luego una línea desde el punto silla hasta el punto articular. Se mide el ángulo interno que forman estos dos planos. Una medida aumentada representa una base de cráneo plana, lo que indica una posición más posterior de la cavidad glenoidea y por tanto de la mandíbula, y una medida disminuida representa una posición más anterior de la cavidad glenoidea y por tanto mandibular. Para evaluar la posición del maxilar superior, la primera medida es SNA, la cual es una medida angular determinada por los puntos silla, nación y punto A. Se mide el ángulo interno formado por estos dos planos. Una medida aumentada representa una posición adelantada del maxilar superior y una medida disminuida indica una posición retruida del maxilar superior. Continuamos con el ángulo de profundidad maxilar llamado Lande, el cual corresponde a la medición angular determinada por el plano de Frankfurt y el plano nación punto A. Se mide el ángulo interno formado por estos dos planos. Una medida aumentada representa una posición adelantada del maxilar superior y una medida disminuida representa una posición retruida del maxilar superior. Y finalmente, la medida nación perpendicular al punto A, la cual es una medida lineal que existe entre el punto A y la vertical de McNamara, es decir, la perpendicular con el plano de Frankfurt que baje desde nación. Si el punto A se encuentra por delante de esta vertical, su valor será positivo. Por el contrario, si el punto A se encuentra por detrás de la vertical, su valor será negativo. Una medida aumentada representa posición adelantada del maxilar superior y una medida disminuida representa una posición retruida del maxilar superior. Para evaluar el tamaño del maxilar, iniciamos con la medida ENA-ENP, la cual corresponde a la longitud media del maxilar superior. Es una medición lineal determinada por el punto ENA o espina nasal anterior y el punto ENP o espina nasal posterior. Un valor aumentado representa un maxilar hiperplásico y un valor disminuido un maxilar hipoplásico. Continuamos con la medida COA, la cual corresponde a la longitud efectiva del maxilar superior. Es una medición lineal determinada por el punto condilion y el punto A. Un valor aumentado representa un maxilar hiperplásico y un valor disminuido un maxilar hipoplásico. Para determinar la relación vertical del maxilar, iniciamos con la medida lineal desde el punto nasion hasta el punto ENA. Un valor disminuido representa crecimiento deficiente del segmento anterior del complejo nasomaxilar y un valor aumentado representa un crecimiento excesivo del segmento anterior del complejo nasomaxilar. Continuamos con la medida lineal desde el punto silla hasta el punto ENP. Un valor disminuido representa un crecimiento deficiente del segmento posterior del complejo nasomaxilar y un valor aumentado representa un crecimiento excesivo del segmento posterior del complejo nasomaxilar. Para evaluar la rotación del maxilar, iniciamos con la medida angular formada por el plano palatino y el plano de Frankfurt. Para esta medida, debemos interceptar las dos líneas y buscar que éstas se encuentren para poder medir el ángulo formado entre ellas. Por ende, nos ayudamos con dos escuadras. La primera se coloca sobre el plano de Frankfurt y la segunda escuadra sirve como apoyo para deslizar la primera escuadra manteniendo la angulación del plano de Frankfurt. Una vez se intercepten, se traza ahí la línea y se mide el ángulo formado entre estos dos planos. Un valor aumentado representa una rotación craneal del maxilar y un valor disminuido representa una rotación caudal del maxilar. Ahora evaluamos la relación del plano de la base de cráneo, es decir, silla nasion, con el plano oclusal. Realizamos el mismo proceso con las escuadras, en donde la primera se coloca sobre el plano de la base de cráneo
y la segunda escuadra va a servir como apoyo para deslizar la primera escuadra manteniendo su angulación. Una vez se intercepte con el plano oclusal, se traza allí la línea y se mide el ángulo formado entre estos dos planos. Un valor aumentado representa un patrón de crecimiento vertical y un valor disminuido un patrón de crecimiento horizontal. Continuamos con la evaluación de la posición mandibular. La primera medida es SNB, la cual es una medida angular determinada por los puntos silla, nación y punto B. Se mide el ángulo interno formado entre estos dos planos. Una medida aumentada representa una posición adelantada mandibular y una medida disminuida representa una posición retruida de la mandíbula. Seguimos con la medida nación perpendicular al punto B, la cual es una medida lineal que existe entre el punto B y la vertical de McNamara, es decir, la perpendicular con el plano de Frankfurt que baje desde nación. Si el punto B se encuentra por delante de la vertical, su valor será positivo. Por el contrario, si el punto B se encuentra por detrás de la vertical, su valor será negativo. Una medida aumentada representa una posición adelantada de la mandíbula y una medida disminuida una posición retruida de la mandíbula. Finalmente, medimos el ángulo facial, el cual es una medida angular determinada por el plano de Frankfurt con el plano facial, que se construye con los puntos nación y pogonion. Se mide el ángulo interno formado entre estos dos planos. Una medida aumentada representa una posición adelantada de la mandíbula y una medida disminuida representa una posición retruida de la mandíbula. Evaluamos ahora el tamaño de la mandíbula. Iniciamos con la medida condylion-nation, la cual corresponde a la longitud efectiva mandibular. Es una medida lineal desde el punto condylion hasta el punto nation. Un valor aumentado representa un macrognatismo y un valor disminuido representa un micrognatismo. Evaluamos ahora la longitud del cuerpo mandibular, la cual es una medición lineal determinada por los puntos gonion y menton. Un valor aumentado representa un cuerpo mandibular largo y un valor disminuido un cuerpo mandibular corto. Y finalmente evaluamos la longitud de la rama mandibular, la cual es una medición lineal determinada por los puntos articular y gonion. Un valor aumentado representa un crecimiento vertical excesivo de la rama y un valor disminuido un crecimiento vertical deficiente de la rama. Para la rotación de la mandíbula, iniciamos evaluando el ángulo goniaco, determinado por los puntos articular, gonion y menton. Se mide el ángulo formado por estos dos planos. Un valor aumentado representa un patrón de crecimiento vertical y un valor disminuido representa un patrón de crecimiento horizontal. La siguiente medida es silla-nación con el plano mandibular. Es una medida angular que requiere que estos dos planos se intercepten. Por tanto, se requiere el uso de las dos escuadras. La primera se coloca sobre el plano de la base de cráneo y la segunda escuadra sirve como apoyo para deslizar la primera escuadra y mantener su angulación. Una vez se intercepte con el plano mandibular, se traza allí una línea y se mide el ángulo formado entre ellos. Un valor aumentado representa una rotación vertical mandibular y un valor disminuido representa una rotación horizontal mandibular. Y finalmente, para la medida plano de Frankfurt con el plano mandibular, igualmente es una medida angular que requiere que estos dos planos se intercepten. Entonces la primera escuadra se coloca sobre el plano de Frankfurt y la segunda escuadra sirve como apoyo para deslizar la primera escuadra y mantener su angulación. Una vez se intercepte con el plano mandibular, se traza allí la línea y se mide el ángulo formado entre ellos. Un valor aumentado representa una rotación vertical mandibular y un valor disminuido una rotación horizontal mandibular. Analizaremos ahora las relaciones intermaxilares en el plano sagital. Aquí obtendremos la información si mi paciente es clase 1, clase 2 o clase 3 esquelética. La primera es ANB. ANB resulta al restar el valor obtenido de SNA con SNB. Siempre se debe restar de esta manera.
lo que sugiere que el valor de ANB puede ser negativo. Lo anterior sucede cuando SNA es menor que SNB. Si el valor está dentro de la norma, eso me indica que es un paciente clase 1 esquelético. Valores superiores a la norma es un paciente clase 2 esquelético y valores negativos o inferiores a la norma son pacientes clase 3 esquelética. Tenemos ahora la medida diferencia maxilomandibular, la cual resulta al restar el valor de las longitudes efectivas, es decir, el valor de condilion nation se le resta el valor de condilion punto A. Siempre se debe restar de esa manera. Si el valor está dentro de la norma, indica un paciente clase 1 esquelético en tamaño. Valores aumentados son pacientes clase 3 esquelético en tamaño. Y valores disminuidos, pacientes clase 2 esquelético en tamaño. El ángulo de la convexidad es una medición angular que resulta de la construcción de dos planos. El primero es el plano desde el punto nation al punto A. Y el segundo desde el punto A a Pogonion. Se mide el ángulo formado por estos dos planos. Si Pogonion se encuentra por detrás del plano NA, el valor será positivo. Si Pogonion se encuentra por delante, es negativo. Valores positivos aumentados indican perfil convexo y valores negativos indican perfil cóncavo. A continuación, obtendremos la medida angular plano palatino-plano mandibular, el cual evalúa la divergencia de las bases óseas. Con ayuda de las dos escuadras interceptamos el plano palatino con el plano mandibular. Una vez se intercepten, se mide el ángulo que se forma entre ellos. Un valor aumentado indica hiperdivergencia o tendencia a mordida abierta esquelética y valores disminuidos representan convergencia de las bases óseas o tendencia a mordida profunda esquelética. Y finalmente, la medida Witts es una medición lineal trazando una perpendicular desde el punto A y una perpendicular desde el punto B al plano oclusal. Luego se mide la distancia entre las dos perpendiculares. Es de gran utilidad cuando la lectura de ANB no es precisa. Se determina que el valor es positivo cuando el punto A se encuentra por delante del punto B y negativo cuando el punto B se encuentra por delante del punto A. Un valor positivo aumentado será un paciente clase 2 esquelético. Un valor negativo o disminuido será un paciente clase 3 esquelético y finalmente valores dentro de la norma serán pacientes clase 1. Para las relaciones verticales, la medida AFA corresponde a la medida lineal de la altura facial anterior, determinada por los puntos nation a menton de tejidos duros. Un valor aumentado representa una cara larga o un patrón de crecimiento vertical y un valor disminuido una cara corta o patrón de crecimiento horizontal. La medida AFS corresponde a la medida lineal de la altura facial superior, determinada por los puntos nation al punto ENA. Un valor aumentado representa exceso vertical anterosuperior y un valor disminuido defecto vertical anterosuperior. Tenemos ahora la medida AFI correspondiente a la medida lineal de la altura facial inferior, determinada por los puntos ENA y el punto menton. Un valor aumentado representa una dimensión vertical del tercio anteroinferior aumentado y un valor disminuido una dimensión vertical del tercio anteroinferior disminuido. Y finalmente la medida AFP corresponde a la medida lineal de la altura facial posterior, determinada por los puntos silla al punto gonion. Un valor aumentado representa crecimiento vertical posterior excesivo y un valor disminuido un déficit en el crecimiento vertical posterior. Para establecer las proporciones verticales, inicialmente se obtiene la proporción AFP-AFA, es decir, se divide el valor obtenido en AFP con el valor obtenido en AFA y luego se multiplica por 100. El promedio es 62%. Menos del 58% indica retrognatismo y crecimiento vertical
y más del 66% indica crecimiento horizontal. Otra proporción utilizada es AFS-AFI, es decir, se divide el valor obtenido en AFS con el valor obtenido en AFI y luego se multiplica por 100. Menos del 68% indica tendencia a mordida abierta y más del 90% indica tendencia a mordida profunda. Para las relaciones dentoalveolares iniciamos con el ángulo interincisal, el cual es una medición angular dada por los ejes longitudinales del incisivo superior y el incisivo inferior. Se mide, por tanto, el ángulo formado entre ellos. Medidas aumentadas indican retroinclinación incisiva y medidas disminuidas proinclinación incisiva. Evaluamos luego la inclinación del incisivo superior obteniendo la medida 11 con el plano de la base de cráneo. Por tanto, es una medición angular relacionando el eje longitudinal del incisivo superior con el plano silla-nasion. Un valor aumentado indica proinclinación incisiva y un valor disminuido retroinclinación incisiva. Realizamos el mismo procedimiento anterior, pero ahora obtendremos la medición angular relacionando el eje longitudinal del incisivo superior con el plano palatino. Un valor aumentado indica proinclinación incisiva y un valor disminuido retroinclinación incisiva. Ahora evaluaremos la posición anteroposterior del incisivo superior obteniendo la medida lineal desde el borde del incisivo superior al plano dentario, es decir, al plano apogonion. Un valor aumentado indica protrusión incisiva y un valor disminuido indica retrusión incisiva. Evaluamos la inclinación del incisivo inferior obteniendo la medida 41 con el plano mandibular conocido como IMPA. Por tanto, es una medición angular relacionando el eje longitudinal del incisivo inferior con el plano mandibular, es decir, con el plano gonion-menton. Un valor aumentado indica proinclinación incisiva y un valor disminuido indica retroinclinación incisiva. Finalmente, evaluaremos la posición anteroposterior del incisivo inferior, obteniendo la medida lineal desde el borde del incisivo inferior al plano dentario, es decir, al plano apogonion. Un valor aumentado indica protrusión incisiva y un valor disminuido indica retrusión incisiva. Pasamos ahora a la evaluación de la relación vertical de los dientes con sus bases óseas. Iniciamos realizando la medición lineal relacionando verticalmente el incisivo superior con el plano palatino. Hacemos este mismo procedimiento para el molar superior con el plano palatino. Valores aumentados indican que el diente se encuentra extruido y valores disminuidos indican que el diente se encuentra intruido. Para el arco inferior se realiza el mismo proceso. Iniciamos realizando la medición lineal relacionando verticalmente el incisivo inferior con el plano mandibular e igualmente el molar inferior con el plano mandibular. Valores aumentados indicarán igualmente que el diente se encuentra extruido y valores disminuidos indican que el diente se encuentra intruido. Para evaluar tejidos blandos iniciamos con el ángulo silla-nasion blando, pogonion blando. Por ende, iniciamos construyendo el plano desde el punto silla a nasion de tejidos blandos y luego de nasion de tejidos blandos a pogonion de tejidos blandos. Valores aumentados en este ángulo representan un perfil facial cóncavo y valores disminuidos representan un perfil facial convexo. El ángulo nasolabial se obtiene con los puntos labral superior y subnasal, y luego desde subnasal se traza una tangente al borde inferior de la nariz. Valores aumentados en este ángulo indican ángulo nasolabial obtuso y valores disminuidos en este ángulo indican ángulo nasolabial agudo. Cuando el paciente presenta incompetencia labial, el punto cefalométrico estomion debe marcarse superior e inferior. Por tanto, al evaluar la distancia interlabial, si existen dos puntos estomion, se cuantifica su distancia y se registra. En caso de existir competencia labial, se registra como 0 milímetros.
Lo anterior se hace para determinar incompetencia o competencia labial. Al evaluar el labio inferior a la línea H, primero debemos construir la línea H, la cual va de labial superior a pogonium, y luego tenemos la medida lineal que corresponde a la distancia entre el labral inferior y la línea H previamente construida. Si el punto labral inferior se encuentra por delante de la línea H, su valor es positivo, y si se encuentra por detrás es negativo. Valores aumentados indican incisivos superiores proinclinados o proquelia del labio inferior, y valores disminuidos representan incisivos superiores retroinclinados o retroquelia del labio inferior. Ahora, utilizando la misma línea H, medimos la profundidad del surco mentolabial, la cual se obtiene a través de una medida lineal desde el punto SML a la línea H. Valores aumentados representan un surco mentolabial profundo y valores disminuidos un surco mentolabial superficial. Y finalmente, el espesor del mentón corresponde a la medida lineal entre el punto pogonium de tejidos duros y el punto pogonium de tejidos blandos. Valores aumentados representan grosor del mentón aumentado o mentón efectivo, y valores disminuidos un mentón superficial o de poco espesor.